Saludos cordiales. Vaya paz, damos gracias a Dios, a la intercesión de la Santísima Virgen María y al favor del Padre Julio César Duarte Ortellado, del siervo de Dios. Estamos recorriendo los caminos que había recorrido el Padre Julio César hace muchos años en el departamento de Paraguarí. Estamos en la ciudad de Quiquio. Acá el Padre Julio fue párroco también, hizo muchas cosas y por encima de todas las cosas dejó impregnado en el corazón de la población de Quiquio un gran recuerdo, un cariño enorme, un amor inmenso. Y hoy llegamos en la casa de una de las personas que le conoce bien al Padre Julio, Pai Julio, como le llamaban acá. Estamos en la casa de la señora Rosa Isabel Guerrero, viuda de Alvarenga. Ella ahora tiene 99 años, está a punto de cumplir 100 años. Sí, a cumplir, magatónico. Cumplimos hoy los 100 años. Bueno, entonces a ese hombre, Utañandé de Gina, va a echar para acá, marla Pai Julio. Oye, relacionaje en Diescuera, este recuerdo por ahí. Bueno, y agradecer a la familia de doña Rosa Isabel, donde recibí Jagüere. Agradecemos también a los coordinadores de la Hermandad del Padre Julio César Duarte Ortellado, acá de la ciudad de Quiquio. Estamos acá con el señor Aníbal Bogarín y estamos también con Miguel Osúzar. Bueno, y me acompaña en esta gira el pariente cercano del siervo de Dios, del Padre Julio César. Está con nosotros Rubén Osuna Duarte, que forma parte de esta recorrida que estamos haciendo por el departamento de Paraguarí. Muy bien, bueno, va ella para doña Rosa, Reiponapa. Al me poner con este, a momentos de más variar, porque ya, y Pucuma se ve, y Pucuma se ve la 100 años a cumplir más. Cumplir más. Va ella para acá, de Manduapa para y Julio, ¿eh? Sí, a esa, porque el día lo que iba la topa de pueblo ve, porque ahora ni goro con la doctrina de Ocapende. O pueblo y más que la topa o pueblo o un amo o indica o de vuelo va a puede. El pueblo ve donde principia delicado, porque digo ve mango rápido ya eva ahorita ahora pelamos ahorita delicado la iglesia, oye, ahorita sabe, oye, yo único mi esposo. Vayamos y se fue a la calle. Le pusimos a la topao. Cimiento. La cimiento. Cimiento. El mango se, ahorita vivo, pero mundo guay. Porque la ocho la cae con agua va que ahí se llama. Va ese pico ya pemer ape Pai Julio pico ya por la tu pao que ope. Es o principia. Es o principia. Sí. Es o principia la Pai Julio Duarte Ortellado hoy y pues la
pueblo que quiere. Uy, are, gorendia, o Japón, o terminado y, Hay otra terminar la tuvo. sí, opa. O Japón, pero no Japón, papo, ay, pero o Japón, vale. Habe ayudar su vez. Habe como por la pueblo ni. Ông bà bố ở đây vì sao đồ chỉ nè đồ đồ chú mà nó phải tỷ là đi vô đây về phải tỷ là đi vô đồ về đồ nó là đồ chỉ na phải đồ chú bộ là tụi bao này nó về là cái Ha ở trên lũ đấy về mà. sí hai ở đây về pues a los yuana, porque de cosas de la o buena hawa la lillo y nada, o de tu pao. Sí. Tu salvan de tu bajo y ponas esa. Tu isa, ay, y guate. Amba ese papá y Julio, digo y Maranga, tú creías pues llévame. A la venta. Ore la diu quả, ore agarra quả, ore no lo jaya na. Non debe, ai po me haya de. No. Lo llama na, lo niesu. Non debe, lo moyore po, lo tupanoi. País Julio, ¿verdad? O del país de. Los tupanoyas arrodillados. O de los tupanoyas no. Pues ya recibía, pues. Porque pesa la hora voy, la hora de cuera la cae. Hoy cuando voy pesa. Esa para caer afuera, o una bicoa esandela, esa para caer afuera, la y en donde una da el mejor sante. No. Oye, apenas le la país Julio. A la inda. O de a piscina acá. Y bueno, ore a pisipam, y con ore agarramos ay, el ore la hijo, a la imani la cae, da eila, con baisa, mango. Ore tahui, porque la ore se cuela, ore lu. Sí, la católica, congregación Sagrado Corazón de Jesús, a la Yeshua, a tu, sabico, esa bebé, esa bico ya es su pejina. La Jesús. Hoy coila tu pobre. Pero que el hombre sea na se mandó ahí, nada, para ella. ¿No es franciscano predicador? No. Esa bocina bella. Apóstol. Apóstol. ¿Y Julio ni? Y Julio. Apóstol. Y más, hoy 12 apóstoles oberecos. Sí. Apóstol era. Y cuando aparecí. Bueno, y por ahí te dije, leñas en dudas y nada, Doña Rosa Isabel, hombre, uñan de Gina Baisha para caer la Padre Julio. O dije, a esa escuela,
doña Tendés se cuera, me se cuera mucho respeto, mucho cariño y mucho amor. Bueno, nos estamos acercando a nuestro primer corte y vamos a seguir hablando con doña Rosa y Isabel en unos minutos más. Volvemos, ya estamos nuevamente acá desde la ciudad de Quequeo con esta señora de 100 años de edad que nos está contando su experiencia, la vivencia que ella tuvo con el padre Julio César Duarte Hortellado, hoy siervo de Dios, camino a los altares. Y bueno, este programa justamente estamos haciendo para hacer conocer la vida del padre Julio, para que el Paraguay le conozca, para que los paraguayos podamos confiar en la intercesión del padre Julio César, para pedir por nuestras necesidades espirituales fundamentalmente y, por qué no, también las necesidades corporales, las necesidades materiales. Y bueno, seguimos hablando acá con doña Rosa Isabel, que nos va a seguir contando cómo era la vida del padre Julio cuando él estuvo como cura párroco acá de la ciudad de Quequeo hace tantos años atrás. Bueno, doña Rosa, ambos ustedes han cogido ya ponen tener trabajo, tu de Iglesia Católica y que tu abuela la padre Julio hoy santo. Entonces usted gana orero corregina recorrer la país Julio la perere, un género en dave justamente porque en dere y cuarapón a su vez y que tu abuela hombre, ure, en Bahía para la Jecovera, acá es vendendie. Amba, es bandera calcular su y poner para la país Julio y que tú puedes con la santo. Haga linda. Ay, cuá, vete con nada más. La, ay, cuá, mía. La, ay, cuá, más voy a ir, porque la se me escuela todo, los chineros, escuela a mitad. Oye, pues hasta que llega la confirmación. Está en se está con allá la Icuaveima. La Icuaveima. Está en orero y cuadre. Pero Sacramento, mía, orero y cuadre. Jamás ven por mía. La onenengo hija de el de barico catecismo cuela oína mía hoy cuava mía grupi ojorere o se orembo la catequista e ingo supe. Sí. Eremínese, doña Rosa. Y Julio Pico o correr o visitar a Cíabe o visitar la vecino Cuera, pero en guardar de cura párroco. ¿Cómo no? O correr. O de visitar. Y más guardé. Y pico y sube. O ya boja Conferencia. Y la imaguaré, orede, carupi, obrati la gente, murió a Beguaya, obrati. Upea una conferencia y upe a ella y maela. Upea oye ya poca arupitu a llevar la conferencia. Arupitu.
sábado, o sea, domingo. Aparte de la misa. No, aparte, mira. Sí. O después de la, entre los maestros, aparte. Jau pepe conferencia, jape ya te para la vecino cuera. Ah, Jau predicar meme la padre Play Julio. es la hora, como hemos orado, a los hindúes, a la icatumiba, de la hora de su cuerda, los orará, los hindúes, con buena devoción. Oré los jóvenes. Sí. Bueno, es importante la ñande, si te va la ñande tiempo ñaína, ya el COVID tiene tiempo. Bueno, va ella para ir la jecovera que es más, ya lo sabes, ella para mo para qué, va ella para la jecovera que es. Ego. Y casa parroquial, pero ¿qué? Ay, no me. O de amigo la calle de hoy en día, o pues estaba lo que ya no sé. O para si ya anda y con avena. Ajá. Pero pico recorrer la ñande comunidad vecino. O corre. Corre ahí. O corre, visita. Va y pico, aniseco, entero, o coa, es capaz de lo vea, ojo, jabe, ojo, y gusto para ir, para ir, y gusto para ir, iba, manteniendo. Y mandó a ponerse la gente. Ay, sí. O enduce sube la gente. Oh, entonces, sí. Mm. Oh, entonces, hay gusto voy. Ego de imo, anu ne voy pues. Y vaya, Muy bien. Estamos acá con doña Rosa Isabel hablando sobre la vida del padre Julio. Estamos llegando al final de nuestro segundo bloque. Vamos a tener un último bloque y vamos a estar también hablando acá con los coordinadores de la Hermandad del Padre Julio César Duarte Ortellado, que están trabajando para difundir también este proceso de canonización que está llevando adelante el obispo de la diócesis de Carapeguá, que es el responsable principal, que está promocionando y está trabajando con todas las comunidades para que el Padre Julio César Duarte Ortellado sea reconocido como santo por la Iglesia Católica. Volvemos enseguida. Muy bien, volvemos acá de la ciudad de Quiquio, desde la casa de doña Rosa Isabel. Y gusto la experiencia, nos está contando la riqueza, la vida rica, espiritual y social del Padre Julio César. Bueno, vamos a hablar un poco ahora con los coordinadores de la Hermandad del Padre Julio César que están acá en la ciudad de Quiquio. Vamos a saludarle acá a don Miguel. Vaya, don Miguel. Ponerse, gracias a la hora de recibir, don Miguel. Vaya, vaina de trabajo. Ahora acompaña a mis abuelos, porque trabajo con la hermana Claudelina. Hermana Claudelina tiene por invitada ya, ahora que como miembro ya. Después enseguida ahí como tesorero de la hermandad. Ahora seguimos para pecado, ya ves, hay gusto porque prácticamente lo sacamos, particularmente lo sacamos este milagro. Hay que actuarse allá
porque ciertamente se debe sorprender el 4 de noviembre, ahora cada 4 de noviembre a la país julio. Ajá, se deja en mi a la país julio y me dan esa hipoteca país julio, ti recuerdo tu pausa. Hasta en otro plantita de eso. Ajá, pero el 4 se les sabe esto, el 4 de noviembre a la casa. Ajá, yo hoy esa salita deja topar la ita. Había sido caminero ya que antiguo, más veando y cuaya. Año a limpiar ahí. A toparla justo para el 4 de noviembre. A justo para carro, pues ni por la país julio. Había mi se ahí gusto, se otra vez dice, allá por más grave peregrinación de Kikio a Ibicuí, hasta la tumba del país julio. A pensar que a veces fijar desde las 5 de la mañana a las 12 del mediodía no es acá la Ibicuí, pero ahora acá un día antes hace sí y hace va y con jota jacuetra y se me dice no ajata con ese compromiso. Increíble porque todo el trayecto al otro día hará. No hace tapa Ibicuí pero vete ama y ya eso. Había se este ya acá se mandó a la país Julio. Había mi punto la que tú doctor. Muy bien, Miguel. Bueno, don Aníbal, va a aprender a recibir la gente. Pepe Mongo, reina la devoción del Padre Julio. A ver, ¿qué va a llevar? En el 2014 lo voy a poner una hermandad del país Julio. Petei misa o parier, hermana Carolina, un guate, la gente a reformar la hermandad del país Julio. Hace poco y hermana de coordinador de la parroquia. A pesar voy a nombrar a Miguel como tesorero, a pesar como miembro, a la hermana Lina, que ya partió a la eternidad, a la hermana Boni, al padre Daniel Basá, mira ya por ella peite más que ahora putaron seguir un bapo con la hermana Claudelina ya ahora con 19 capillas la parroquia que quedó a casi los 19 capillas o con la hermandad ahora con el coordinador y secretario o pese no va a visitar a la gente pero ni hay milagros puede ser caso en la país y milagros porque esta vez más llevarle a esa es la diluria. Muy bien. Importante, Coaco, experiencia a hombre Uvagina. Va a para la Padre Julio o seguir Gina Penda Pitepe, Yanda Pitepe, Yanda está en Paraguay, o seguir como de siempre. Físicamente no lleve en 10, pero espiritualmente hoy porque siempre a PPP hombre Uina. Va a ser Yandu KPM. Usted abre los jeca, lo importarla yan de pueblo paraguayo hoy cuadra de que ya recoja de ti pa imbarangastú, pues apona. Oye, preocupada realmente por la gente, allá llevarles a ese en las necesidades yaguarecoa, sea espirituales o materiales. Entonces, y por acá con experiencia, ya en duda de ahí, o levantar ya de la ya de entusiasmo, ya de esperanza, a la fe ahí en la intercesión el Padre Julio César Duarte Ortellado. Van a poner imita a ver al compañero Rubén Osuna Duarte, o formar parte de esta comitiva. ¿Qué tal, Rubén? Esta experiencia que estamos viviendo realmente es única y quiero escuchar un poco tus impresiones de lo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando de la gente, de la comunidad. Gracias, doctor. En realidad, yo, un pueblo chico, pero el corazón de la gente que vive acá es enorme. Es impresionante cómo se siente el amor de la gente hacia el Padre Julio. Yo creo que ellos ya lo tienen reconocido como santo, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, le saludamos al Monseñor y nos dio mucho auspicio porque nos confirmó que este año estarían terminando ellos el trabajo con las documentaciones pertinentes para ser remitido a Roma, ¿verdad? Entonces, doctor, le agradezco mucho acá a los coordinadores también, a quien vamos conociéndoles y los trabajos que van haciendo. Es impresionante. Acá Orsusa, con el testimonio de vida que tuvo con haber soñado con el Padre Julio, haber encontrado en el costado de la iglesia un caminito, un caminero que le llevaba
al salón parroquial, al padre Julio. Es impresionante, doctor, todo lo que se siente y se vive acá en Quiquigó y con mucha alegría y con intención de volver a venir, doctor. Muy bien, así es. Y bueno, vamos a cerrar esta entrevista, vamos a volver a hablar brevemente con doña Rosa Isabel, la entrevistada principal. Bueno, doña Rosa, eres mí por último, y en de conversación, de aquí que hoy país, oye, juntar la gente, habe construcción, habe la maestro BTI, la encargado de la obra. Amba ella opera la relación la país ni acá. La cabeza de la iglesia, Omapoa. Sí. Maestro, y super PTI, caray, y ni. Opera la jefe de obra. Jefe de obra. Es la upea. Upea ni hapa ibi con ba pobe nendiela tu pa a pobe. Sí. Ombapo. Oye, cada oivante, ombapo. La inalumno fueran día y ya, Sí. Hoy punta, ¿ve? Sí. Qué bien. Y bueno, doña Rosa Isabel, se agradecen de anterovea a penoía, pero agradecen de la hora de recibir abuela anterogape, a donde mi abuela, y Andrés está Paraguay, pero oye, cuapata y nada, y Andrés está Paraguay y tu chacuella ve, va ella para acá, más padre Julio César Duarte Hortellado, pendiente con la comunidad, va ella para más país Marangatú. Este y país oye la y pueblo a Ojaijúa, la y comunidad guape. Entonces, agüeros horrilan de experiencia, agüeros horrilan de testimonio. Ya seguida, ya ganó prontamente la noticia de la santificación del padre Julio César Duarte Hortellado. Bueno, muchas gracias, doña Rosa Isabel. Bueno, a nada. Muchas gracias. Muy agradecente. Pene pechujagüe. Ade voy tene perdón. No, De catuila tanto. Ani ebuku. Bueno, pero y por algo, doña Rosa Isabel, este timba en un begure. Y por ahí tenga tu lana acá y porque me mando a tengo. Bueno. Bueno, Dios se lo paguen de donde ya tu pasita seguida te lo va a hacer, donde lo vas a entre lo vea de ahí ya puedo llamar la intercesión del padre Julio. Primero padre Julio Hendú y la de o los orígenes más ya me mandó a poner ese. Oye, ¿dónde porque anebo Eva Eva supe o de mamupa o falta ni a de coja esperanza. Ade para Julio Duarte Hortellado peina. Y mi oración misma y se lo va a hacer mi alma. Muy bien, muy bien. Bueno, un hermoso programa realmente. No hay palabras para calificar este encuentro, esta entrevista, esta recorrida, porque en la medida que hablamos con la gente, somos testigos del gran corazón del padre Julio César Duarte Hortellado, que se entregó realmente, como se suele decir, de cuerpo y alma a su pueblo, a su feligresía. Fue un padre ejemplar y estamos en la seguridad de que el Dios Todopoderoso prontamente va a permitir la canonización del padre Julio César Duarte Hortellado. Que Dios permita y nos volvamos a encontrar con la bendición de la Santísima Virgen María y la ayuda del padre Julio para un próximo programa. Santo. Amén.